seguir conversando del tema económico con nuestro primer invitado. Se trata de Elio Córdoba, economista, magíster en Economía Internacional, es además profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Elio, ¿cómo estás? Bienvenido siempre. Hola, Esther, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay un decreto de emergencia económica y yo quisiera que nos dieras tu impresión sobre la necesidad o no de ese decreto y las medidas que pudieran tomarse en función del mismo. Sí, bueno, en efecto, el decreto de emergencia económica es importante contextualizarlo, cuál es el contexto en el cual se toma esta medida, y no es otro que una economía mundial que está sumergida en una incertidumbre con, con una serie de indicadores que apuntan hacia una contracción o una ralentización de la actividad económica, producto de la medida que ha impuesto el presidente de los Estados Unidos al fechar con una serie de aranceles todas las compras o importaciones hacia otras economías, y eso, bueno, obliga a que el resto de las economías se planifique con el objeto, pues, de evitar que estas sanciones perjudiquen el aparato productivo de cada una de sus economías. En este sentido, el presidente de Venezuela ha puesto en práctica un decreto de emergencia económica con el principal objeto de evitar una ralentización de la actividad productiva y, en consecuencia, mantener el crecimiento económico que se ha venido manifestando a lo largo de 14 trimestres de forma consecutiva. Ahora, las medidas que se pueden tomar, porque además esto viene acompañado de otros temas, paralelo al anuncio del decreto, la firma del mismo y su publicación en Gaceta Oficial, también hubo cambios en el Banco Central de Venezuela, unos cambios que todavía quienes no estamos inmersos en ese mundo no sabemos exactamente qué razones hubo para un cambio radical de directorio en el Banco Central de Venezuela. Bueno, yo no sé si fue un cambio radical. Yo lo que entiendo, según la norma, es que todos los directores del Banco Central, incluido su presidente, tienen un tiempo que una duración que, si mal no recuerdo, es de 5 años. Ese periodo ya se cumplió y, pues, en ese sentido se hizo una reestructuración del equipo económico, lo cual me parece algo sano, necesario, de cara, pues, a esta nueva etapa, a esta nueva coyuntura en la cual se encuentra la economía venezolana. De modo que lo veo normal, no veo mayor significación allí. Claro, eso es bueno comentarlo si se toma en cuenta que los primeros cambios de al menos 3 directoras generaron bastante ruido por una nota de una agencia internacional que, especuló sobre algunas posibles razones de esos movimientos en el Banco Central. No manejo esa información. Por lo general esas informaciones son amarillistas y no tienen ningún tipo de sustento que lo permita validar o corroborar. De modo que no lo doy como una información fidedigna, pues. Ahora, Elio, en cuanto a ese contexto internacional de que estamos hablando, en el cual hay una generación de una guerra, no sé, yo no creo que haya otra forma de decirlo. Trump se ufanó, se llenó la boca durante su campaña de que no habría más guerras cuando él gobernara, pero es que no había terminado de llegar cuando inició otra guerra, una guerra que no estaba lanzando misiles, aunque también hay fuerzas militares desplegadas de los Estados Unidos en varias partes del mundo, pero esta es los misiles económicos, ¿no? El tema es que confrontó a un gigante que tiene un gran peso en la economía mundial y está demostrando además que es la fábrica del mundo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo soy de la posición en la cual los asesores en materia económica del presidente Donald Trump, pues, lo tiraron por un barranco. Es realmente un idealismo pensar que retornar al MADE y MUSA es posible en este grado de avance que registra o que presenta la globalización en estos momentos. Absolutamente todo se produce en China.
y Estados Unidos adquiere buena parte de esa producción. Ciertamente, en la década de los 70, pudiéramos decir hasta los 80, muchos de esos procesos productivos manufactureros se realizaban en los Estados Unidos. Pero en el marco, pues, de la lógica de acumulación del proceso capitalista, que no es otra que abaratar costos para incrementar la ganancia, esos procesos productivos se desmantelaron en buena parte de los Estados Unidos y se trasladaron hacia el sudeste asiático, con el objeto, pues, de producir a bajos costos y aún aumentar la tasa de ganancia. Ahí está circulando un video en TikTok como parte de la guerra comunicacional que hay en estos momentos, donde la cartera Gucci, por ejemplo, la produce China en $1,200. Yo no diría que uno. Están circulando cientos de videos con la explicación detallada de cuánto cuesta producir las carteras de Louis Vuitton, de Birkin, de Hermes, de todo. Correcto. Cuánto cuestan producirlas en China. Las ofertas, además, de compras directas a las fábricas sin logo. Te va a tener la cartera original porque es la que le venden en Italia, en Estados Unidos, pero le va a costar 10 veces menos, aunque no tenga el logo. Total. Entonces, bueno, como estamos viendo, eso es una respuesta muy contundente de China, porque le está diciendo, bueno, pues todo esto se fabrica aquí, ¿cuál es tu problema? Entonces yo hago trato directo con el consumidor final y rompemos esa cadena productiva donde hay eslabones que lo que hacen es parasitar la economía y encarecer todo. Entonces, pero también hay una respuesta muy importante de China, que poco se ha hablado de ello, es que ante los aranceles que le impuso Trump a China del 100 y tanto por ciento, China subió a un 70 y tanto por ciento, 75% de los minerales raros. Y eso es la principal fuente de materia prima de la industria aeronáutica de los Estados Unidos, que utiliza la NASA para producir medicamentos, y de la industria manufacturera. En consecuencia, esta medida, que todo eso se fabrica en China. Entonces, esta medida definitivamente es un plomo en el pie, es un autogol, y que además está generando un caos en la economía mundial, donde definitivamente, si antes pensábamos en una reestructuración del orden mundial en un mediano plazo, ahora pareciera que los tiempos se acortan y que estas contradicciones avivan e impulsan ese proceso de transición donde las economías emergentes pues se consolidan definitivamente como un actor determinante en las relaciones económicas internacionales. Ahora, ¿hacia dónde puede ir esto y cómo puede afectar a Venezuela, ¿no? En el caso de las exportaciones venezolanas, pues no tenemos claro, en el tema petrolero, la venta directa a Estados Unidos no se está dando, se estaba dando hasta la vez de Chevron. En el caso de las exportaciones no petroleras, pues la mayoría son un tipo de productos que dudo que dejen de comprarse en Estados Unidos, aunque les pongan aranceles del 200%. Sí, bueno, nosotros básicamente en Estados Unidos tenemos una exportación que el grueso es petróleo, y como tú muy bien lo señalas, con el tema de la Chevron, pues eso se ha paralizado. No obstante, hay otras exportaciones que son productos del mar que se envían hacia Estados Unidos que se van a ver perjudicadas. El tema de los cangrejos azules es el que recuerdo, y creo que hay camarones, cangrejos azules, y algunas otras especies marinas también. Pero sí, algas y eso. En ese caso hay no solamente estos clientes, pero en el caso de cangrejo azul escuchamos a Gonzalo Gómez Velutini, presidente de la Asociación de Venezolanas Exportadores, decir que la afectación, si bien él va a golpear, no es tanta, porque por ejemplo el cangrejo azul, como se produce en Venezuela, el tipo de especie, el tamaño que tiene, eso es muy codiciada, muy difícilmente va a dejar de ser adquirida porque aumenten los aranceles. Les costará más, pero lo van a comprar. Seguramente lo comprarán, pero también puede darse el caso de que exista ahora un desplazamiento de ese mercado natural
y pongamos el producto en otro mercado. Exactamente, ¿qué es lo que está, es la estrategia que está desplegando China con su fábrica? Correcto, entonces lo que hay es un reacomodo en el mercado mundial, donde, bueno, Venezuela tiene que, digamos, evaluar minuto a minuto, segundo a segundo, ese proceso que está en pleno desarrollo, con el objeto de no perder el mercado, sino más bien posicionarnos en diferentes mercados, porque es súper importante en esta nueva etapa de la economía poder generar una fuente alternativa de ingresos en divisas al país que nos permita a nosotros ir consolidando un modelo económico mucho más sano, mucho más equilibrado. Ahora, Helio, el motor principal de la economía norteamericana en este momento es el consumo. ¿Crees que el consumo se contraiga después de todas estas medidas que ha tomado Donald Trump? Indiscutiblemente, toda esta situación, la primera fase se hablaba de una guerra arancelaria, ya estamos en una guerra arancelaria, ya la estamos viviendo. Así es. La respuesta que da China a Estados Unidos, la Unión Europea fue un poco conservadora y después que anunció unas medidas dijo, bueno, no, vamos a agotar todas las vías en la mesa de negociación, pero en todo caso la guerra arancelaria se está viendo ya en pleno desarrollo. Y esa guerra arancelaria conduce digamos, o se genera o se produce en el medio de una profunda incertidumbre de la actividad económica mundial. Cabe destacar que una actividad económica mundial que todavía no termina de recuperarse del COVID, cabe destacar de una actividad económica mundial que todavía padece los efectos del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Es decir, hay un conjunto de tensiones a lo largo y ancho del globo terráqueo que digamos que hacen pensar que la actividad económica todavía no presenta un comportamiento sano. De modo que todo esto contribuye a una ralentización de la actividad económica mundial y en consecuencia pudiéramos estar en presencia de una crisis cuyo epicentro pudiera ser la economía de los Estados Unidos con una profunda recesión económica, donde el consumo, la inversión, el empleo se puedan ver profundamente afectados y que en el marco de la globalización esto se traduzca pues en una crisis de carácter global. Bueno, haremos votos porque salgamos lo mejor librados posible de estas batallas que se están librando en la economía mundial, que además yo creo que significa no solamente un reacomodo en lo económico, quizás eso es lo que está moviendo el verdadero reacomodo, que es el reacomodo geopolítico. Pero Total. Eso es materia para otra entrevista. Gracias, Helio, por acompañarnos hoy. No te preocupes, gracias a ti por la invitación. Fuerte abrazo. Era Helio Córdoba, economista y magíster en Economía Internacional. Es profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela.